Si estás empezando con Bitcoin o estás pensando en adentrarte en él, probablemente estés cometiendo el mismo error que el 90% de los principiantes. Un error que no te costará dinero de inmediato, pero que te impedirá comprenderlo de verdad durante años. Y lo peligroso es que ni siquiera te darás cuenta. La mayoría de la gente solo se da cuenta de este error años después, cuando miran atrás y se preguntan por qué nunca se adentraron en él. Hoy te mostraré exactamente cuál es este error, porque casi todo el mundo lo comete y cómo puedes evitarlo. Antes de continuar, suscríbete al canal si realmente quieres entender Bitcoin. El error no es comprar en el momento equivocado. No es invertir demasiado poco. Y no es usar la billetera equivocada. El error es mucho más fundamental. Intentas tratar a Bitcoin como una acción. Miras el precio. Sigues los gráficos. Esperas el punto de entrada perfecto. Y mientras lo haces, te pierdes por completo de lo que realmente es Bitcoin. Permítanme explicarles por qué esto es tan importante. Al comprar acciones, se compra una participación en una empresa. Se espera que ésta crezca, genere más ingresos y tenga más éxito. El valor de las acciones depende del rendimiento de la empresa. Es lógico, todos lo sabemos. Pero Bitcoin no es una empresa. No tiene director ejecutivo, ni informes trimestrales, ni estrategia de producto. Bitcoin es un protocolo. Es una nueva forma de dinero que opera según reglas completamente diferentes a las que conocemos del mundo financiero tradicional. Y si intentas comprender Bitcoin con los mismos patrones de pensamiento que usas para comprender las acciones, solo arañarás la superficie. Esto tiene consecuencias reales. Quienes tratan a Bitcoin como una acción venden presas del pánico cuando el precio baja. Compran por avaricia cuando el precio sube. No entienden por qué existe Bitcoin, qué problemas resuelven y por qué millones de personas en todo el mundo creen que es el futuro del dinero. Solo ven velas verdes y rojas en una pantalla. Y tarde o temprano, pierden dinero o intereses, o ambos. Si sigues aquí hoy, has llegado al punto de querer saber más. Menos mal que has perseverado. Permítanme mostrarles cómo se ve este error en la práctica. Imaginen que alguien compra Bitcoin por primera vez. Quizás acaban de hacerlo. El precio es, digamos, $60,000. Lo compran por 500 euros. Una semana después, el precio es de $55,000. ¿Qué sucede ahora? La mayoría de los principiantes piensan inmediatamente: ¿cometí un error? ¿Debería haber esperado? ¿Debería vender ahora antes de que baje aún más? Estas preguntas surgen porque ven Bitcoin como una acción. Solo miran el precio. Y como no entienden qué hay detrás, se sienten inseguros. Cada movimiento de precio se convierte en una montaña rusa de emociones. Ahora comparen eso con alguien que realmente entiende Bitcoin. Esta persona ve la misma caída de precio, pero su reacción es completamente diferente. Podría pensar: bueno, Bitcoin acaba de bajar de precio. Si me sobra algo de dinero el mes que viene, compraré más. Sin estrés, sin pánico. ¿Por qué? Porque esta persona no se fija en el precio. Se fija en el sistema en sí. El problema es este: toda nuestra educación financiera está diseñada para enseñarnos a maximizar la rentabilidad, a predecir el mercado, a comprar y vender. Nadie nos enseña a comprender un nuevo sistema monetario. Nadie explica por qué una moneda limitada, digital y descentralizada es revolucionaria. Y por eso casi todos cometemos el mismo error. Compran Bitcoin, pero no lo entienden. Y sin comprensión, no hay convicción. Y sin convicción, no puedes perseverar. Vendes a la primera baja. Dudas de ti mismo con cada titular negativo. Pierdes el interés en cuanto se acaba el revuelo. Y es precisamente aquí donde casi todo el mundo comete el error crucial. Permítame contarles una historia que ilustra esto. No es mía, pero la escuché de alguien que vivió algo similar y quizás se sientan identificados. Un hombre, al que llamaremos Marcus, compró Bitcoin por primera vez en 2017. El precio se disparaba en aquel entonces. Bitcoin estaba en todos los medios. Sus amigos hablaban de ello. Marcus no quería llegar tarde a la fiesta. Compró 2.000 euros. Unas semanas después, su inversión valía 3.500 euros. Se sentía un genio. Luego llegó la crisis de 2018. El precio se desplomó de casi $20,000 a menos de 4.000. Marcus vio cómo su cartera se reducía. 3.500 euros se convirtieron en 1.200 euros. Vendió. No todo, pero sí la mayor parte. Se dijo: volveré cuando se estabilice. Nunca lo hizo. En 2020, el precio vuelve a subir. Marcus está molesto, pero no compra. Es demasiado caro.
Piensa, en 2021, el precio se dispara a más de $60,000. Marcus está aún más molesto. Debería haber aguantado en aquel entonces, pero sigue sin entender por qué. Ahora, años después, Marcus se pregunta qué salió mal. Y la respuesta es simple: nunca entendió qué era Bitcoin. Para él, siempre fue solo un juego, una inversión, algo que se suponía que aumentaría de valor. Nunca invirtió tiempo en comprender el sistema, la tecnología, la filosofía, las razones por las que Bitcoin existe. Si Marcus hubiera hecho eso, todo habría sido diferente. No habría vendido durante la crisis porque habría sabido que el precio es irrelevante a corto plazo. Habría comprendido que Bitcoin es un proyecto a largo plazo. Un nuevo sistema monetario lleva décadas, no meses. Habría comprado más cuando el precio tocó fondo. Hoy, estaría en una situación completamente diferente. La diferencia entre Marcus y quienes tienen éxito con Bitcoin no es la suerte, no es el momento oportuno, es la comprensión. Quienes perseveraron fueron quienes se sentaron y aprendieron. Quienes leyeron los documentos técnicos, vieron los videos, quienes entendieron cómo funciona el dinero y por qué Bitcoin es diferente. Marcus cometió el típico error de principiante. Miró el precio, no el protocolo. Si quieres evitar este error, necesitas entender tres cosas. Estas tres cosas cambiarán por completo tu perspectiva sobre Bitcoin. Y una vez que las entiendas, nunca volverás a tratar a Bitcoin como una acción. El primer punto es este: Bitcoin es la respuesta a un problema que la mayoría de la gente ni siquiera ve. Nuestro sistema monetario actual se basa en la confianza. Confías en que el Banco Central no imprimirá demasiado dinero. Confías en que tu banco mantendrá tu dinero seguro. Confías en que el gobierno no erosionará tus ahorros por la inflación. Pero, ¿qué sucede cuando se abusa de esa confianza? Lo hemos visto una y otra vez a lo largo de la historia: hiperinflación, crisis bancarias, expropiaciones. Bitcoin es la primera moneda que no requiere confianza. Es matemáticamente limitada. Nadie puede crear más Bitcoin de lo que define el código. Nadie puede simplemente arrebatarte tus Bitcoins si los mantiene seguros. Eso es revolucionario. El segundo punto es: Bitcoin no es una herramienta para enriquecerse rápidamente. Es una herramienta para proteger su patrimonio a largo plazo. Quienes ven Bitcoin como especulación se decepcionarán. Quienes ven Bitcoin como una alternativa al sistema financiero tradicional saldrán ganando. No piensen en semanas, piensen en años, piensen en décadas. Bitcoin se inventó en 2009. Aún estamos en sus primeras etapas. La pregunta no es si el precio subirá la próxima semana. La pregunta es si el sistema seguirá existiendo y habrá crecido en 10 años. Si creen que la respuesta es sí, entonces el precio actual es secundario. El tercer punto es: tienes que aprender a comprender Bitcoin por ti mismo, no solo seguir lo que dicen los demás. Hay miles de opiniones. Algunos dicen que Bitcoin llegará al 1,000,000. Otros dicen que caerá a 0. Ambas partes son contundentes. Ambas parecen convincentes. Pero si no entiendes cómo funciona Bitcoin, siempre estarás dividido. Venderás cuando los pesimistas hablen fuerte. Comprarás cuando los optimistas aplaudan. Nunca tendrás tu propia convicción. Por eso la educación es lo más importante. No las predicciones de precios. No el análisis de mercado. La educación. Estos tres puntos son la base. Una vez que los asimiles, nunca volverás a tratar a Bitcoin como una acción. Entenderás que Bitcoin es más que un precio en una pantalla. Es un sistema, una idea, una herramienta para la soberanía financiera. Déjame decirte algo más que la mayoría de la gente no quiere oír. El precio es una distracción. Sí, has oído bien. Todo el mundo mira los gráficos. Todos debaten si Bitcoin subirá a $100,000 o bajará a 30,000. Pero esa no es la pregunta clave. La pregunta clave es: ¿seguirá funcionando Bitcoin dentro de 10 años? ¿Lo usará más gente? ¿Será más estable? ¿Se habrá consolidado como una alternativa al sistema monetario tradicional? Si la respuesta a estas preguntas es sí, entonces el precio no importa hoy. Bitcoin vale tanto a 40,000 como a 70,000. Porque no compras para vender mañana. Compras para formar parte de un nuevo sistema. Y a ese sistema no le interesa el precio. Le interesa la adopción, los efectos de red, la descentralización. Y eso es exactamente lo que la mayoría de los principiantes pasan por alto. Si lo subestimas ahora, te arrepentirás más tarde. Quizás te preguntes: bueno, ¿por qué debería molestarme con esto ahora? ¿No puedo esperar? Puedes, pero cada año que pasa es un año en el que no aprendes. No entiendes. No estás presente cuando el sistema evoluciona.
Bitcoin no desaparecerá mañana, pero la posibilidad de entrar antes es cada vez menor. No por el precio, sino porque comprender lleva tiempo. Imagina que empiezas a aprender sobre Bitcoin hoy. En 1 año, entiendes lo básico. En 2, los detalles. En 5, tienes una comprensión profunda de cómo funcionan el dinero, los bancos centrales y los sistemas descentralizados. Te has formado una convicción. Ya no dependes de las opiniones de los demás. Tomas tus propias decisiones. Ahora imagina qué esperas. Te dices a ti mismo, lo investigaré más tarde. Pasan 5 años. Bitcoin ha crecido. El sistema es más estable. ¿Y tú? Apenas estás empezando. Ahora tienes que ponerte al día con lo que otros aprendieron hace años. Llegas tarde, no en cuanto al precio, sino en cuanto a la comprensión. Esto no es manipulación. Es la realidad. El conocimiento lleva tiempo. La convicción lleva tiempo. No puedes simplemente ver un vídeo en YouTube y de repente entenderlo todo. Tienes que sentarte. Tienes que leer. Tienes que pensar. Y cuanto antes empieces, mejor. Las personas que mejor entienden Bitcoin hoy en día no son las que tienen más dinero. Son las que llevan más tiempo en el mercado. Las que se han tomado el tiempo de aprender. La buena noticia es que aún tienes el control. No es demasiado tarde. Nunca lo será. Bitcoin no es una lotería donde tienes que comprar un boleto antes del sorteo. Es un sistema que puedes entender hoy, mañana y dentro de 1 año. Lo que necesitas no es una gran suma de dinero. Lo que necesitas es tiempo y ganas de aprender. Empieza poco a poco. Lee artículos. Ve videos. Entiende cómo funciona la cadena de bloques. Entiende por qué es importante la descentralización. Entiende por qué una oferta monetaria limitada puede ser valiosa. No tienes que comprar de inmediato. No tienes que invertir de inmediato. Solo necesitas empezar a comprender. Y una vez que lo hagas, los siguientes pasos se aclararán. Sabrás si Bitcoin tiene sentido para ti. Sabrás cuánto quieres invertir. Tomarás tus propias decisiones, no por miedo ni por codicia, sino por convicción. Este es el control que tienes. Nadie puede quitártelo. Nadie puede obligarte a hacer algo que no entiendes. Pero sí puedes darte la oportunidad de comprender. Y eso empieza hoy. En el siguiente video, veremos qué viene después de comprender los conceptos básicos. Porque hay un segundo nivel casi igual de importante, como almacenar Bitcoin correctamente. Cómo asegurar que nadie pueda robarte tus Bitcoin. Cómo convertirte en tu propio banco. Mucha gente acaba entendiendo qué es Bitcoin, pero luego cometen errores al almacenarlo. Dejan sus Bitcoins en plataformas de intercambio. Usan billeteras inseguras. Pierden sus credenciales de inicio de sesión. Y, de repente, todo desaparece. Hay ciertas reglas que debes conocer. Ciertos principios que determinarán si conservas tus Bitcoins dentro de 10 años o si han desaparecido. Y eso es precisamente lo que veremos en el próximo video. Porque comprenderlo solo no es suficiente. También necesitas saber cómo usar el sistema correctamente. Manténganse al tanto. Si este video te ayudó, suscríbete. Este canal no se trata de publicidad ni de ganar dinero fácil. Se trata de una comprensión genuina de Bitcoin y el sistema monetario. Nos tomamos el tiempo para explicar las cosas con claridad, sin dramas, sin promesas vacías. Cuéntanos en los comentarios si detectaste el error. ¿También trataste a Bitcoin como una acción? ¿Listo para profundizar? Nos vemos en el próximo video.